Bueno, la idea es charlar hoy, la charla que me toca dar es un poco más técnica, digamos. Vi un poco el temario del día de ayer y la charla de esta mañana, digamos, muy interesante. Y de hecho les va a servir para lo que es el tema de ACL, tener algún conector para todo lo que es VMware y te dé una idea de negocio porque no existe. Entonces, parte de los problemas que hoy hay que ver, el que desarrolle un módulo, un conector de digamos, para revisar log de ACL y se lo vende a ACL, ya tiene un negocio ahí armado para armar, así que acuérdense que les da la idea, el 5%, eso siempre viene bien. ¿Sí? Pero bueno, vamos a entrar un poco, una charla más técnica, lo que se llama análisis forense en entornos virtuales. La idea un poco de hoy de la mañana es entender, bueno, cuáles son estos riesgos que tenemos en los entornos virtuales en nuestras organizaciones, entender cómo está conformado, cómo es ese entorno de virtualización que tenemos, cómo fue creciendo en la organización en sí, de golpe que no teníamos nada y hoy, digamos, prácticamente en la mayoría de las organizaciones tenemos todo virtualizado o muchos servidores virtuales, muchas plataformas, entender dónde hay logs. Cuando uno empieza a investigar los incidentes de seguridad que suceden en entornos virtualizados, la primera pregunta que se hace es ¿dónde hay logs? ¿Sí? La respuesta en muchos casos es no sabemos, ¿sí? Porque de hecho es así y hay que empezar a investigar dónde están los logs. Y una vez que investigamos dónde están los logs, la primera respuesta que tenemos es no tenemos logs, porque nadie los activó, ¿sí? Que es parte de uno de los temas que hay que ir viendo. Y después, bueno, ¿cómo es una investigación de un incidente virtual? De un incidente virtual, pues un incidente real que pasa a nivel de virtualizaciones. Imagínense, porque ustedes trabajan en organizaciones donde tenemos virtualizados, no sé, 120 servidores. ¿Sí? Si teníamos la instalación física, tenemos el data center con los 100 servidores, con, no sé, 10 racks con 12 servidores cada uno. Si alguien los quisiera apagar, ¿qué tendría que hacer físicamente? Abrir la puerta, entrar al centro de cómputos, control de seguridad física y empezar a apretar botón por botón para resetear cada uno de los 120 servidores, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, físicamente. O ir, desconectar los cables de power, ¿sí? La buena noticia que tenemos con virtualización, que eso se hace de una consola. Es una persona sentadita, botón derecho, ¿sí? Botón derecho, clic, shutdown, botón derecho, clic, shutdown, y para hacerlo más fácil puedo marcar un grupo. Si hago botón derecho, shutdown y me apaga a todos. ¿Sí? Más fácil, digamos. Y desde una consola. ¿Sí? Entonces, ese problema o ese riesgo, ¿sí? Hoy lo estamos teniendo. Y si yo les contara que hay casos donde alguien, un administrador enojado, te apaga o te borra 120 servidores, te van a decir, no, no puede ser, Julio, sí. Y está empezando a pasar cada vez más, ¿sí? O que alguien de golpe borra equipos o clona información y se lleva la información. Trabajamos tanto en la protección de la información, los datos de los clientes, que alguien hace copy de un servidor, paste, crea una máquina virtual y se lleva no un dato, toda la base de datos completa. ¿Sí? Eso está pasando hoy en día y nadie se entera. Literalmente nadie se entera. El administrador de la plataforma puede hacer eso y uno se entera, ponemos medidas adentro del servidor, cómo funciona controles, logs, eso, alguien se lleva directamente toda la información. Bueno, algunas recomendaciones a tener en cuenta en estas investigaciones. El primer punto perdón, es cuáles son los riesgos actuales en los entornos de virtualización. Las compañías empezaron a implementar la virtualización y eso es un tema que nació hace unos 8 o 9 años por un mero hecho de tecnología. O sea, IT decía hay una solución nueva de Microsoft, de VMware, de Red Hat, que nos permite en una máquina tener 2 o 3 servidores virtuales. Y empezó con un proceso de, bueno, vamos a probar, y empezó a funcionar. Al principio era medio, bueno, probémoslo para los equipos de desarrollo, no vamos a poner nada en producción en entornos virtuales. A medida que fue avanzando y se fue la tecnología, digamos, poniendo más sólida, empecemos a poner equipos en producción. Y la realidad es que hoy crecimos y la mayoría de las organizaciones tienen sus servidores virtuales hoy en día. Y de hecho muchos de esos servidores virtuales ya los llevaron al concepto de la nube. Hoy el concepto de la nube es famoso cuando utilizamos Amazon Web Services, Azure de Microsoft, o la tecnología de la nube que sea, nuestro servidor en realidad virtual no lo tenemos nosotros, sino que está en un data center de un tercero, ¿sí? Que está ya dando vuelta en un lugar. Con lo que la virtualización vino y está para quedarse, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos? Nuevas vulnerabilidades. El software de virtualización, o sea, la base, el hypervisor, lo que está debajo, ¿sí? En los últimos 5 años se descubrieron 259 vulnerabilidades. 259 nuevas vulnerabilidades en el software de virtualización, ¿sí?
Eso implica que si yo tengo un software de virtualización VMware, Hyper-V, digamos el de Red Hat, el que sea, hay vulnerabilidades de seguridad. Si alguien me ataca a ese equipo, me tira abajo los 30 o 40 servidores que están arriba. ¿Sí? Entonces, empieza a haber vulnerabilidades en ese sistema. ¿Sí? Hay nuevos tipos de ataque. ¿Sí? Empiezan a haber ataques de que si estoy en una máquina virtual y alguien me ataca a esa máquina virtual, de esa máquina virtual puede pasar a otra máquina virtual. Aunque en las presentaciones dicen, no, eso es imposible por manejo de zonas de memoria. No, se puede. Hay vulnerabilidades que estando en un servidor es posible, un servidor virtual, por saltar al otro, el uso de los recursos. ¿Sí? Entonces, empieza a haber una serie de nuevos ataques y complicaciones y nuevas vulnerabilidades en este entorno. ¿Qué hay que hacer con las vulnerabilidades? Solucionarlas. ¿Sí? La mayoría de las vulnerabilidades tiene parche. ¿Sí? Yo les animo a que pregunten en su organización quién implementa parches a nivel de hypervisor y que levante la mano. Les apuesto hoy en día $100 que no hay más de 5 empresas que lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el esquema de virtualización en las empresas, no pensaron en un entorno de, bueno, al hypervisor que arriba tiene todo, va a haber que apagarlo y prenderlo. ¿Sí? O resetearlo cada mes. No, pues ¿cómo cada mes? ¿Y cómo hago con los servidores? Las soluciones ahora empiezan a ser más maduras, pero tenemos un problema ahí crítico. Mayor superficie de ataque, justamente, los hypervisors, o sea, son básicamente sistemas operativos. Hoy todos los hypervisors que utilizamos, VMware está basado en Linux, ¿sí? El Red Hat está basado en Linux. Hyper-V, que es de Microsoft, ¿en qué está basado? En Linux, ¿sí? Entonces todos los hypervisors que usamos están basados en tecnología Unix, ¿sí? Por eso son sistemas operativos que están a bajo nivel y agregan un nuevo layer a toda mi infraestructura que tenemos en este esquema. Y ese hypervisor pasa a ser, ¿sí?, un nuevo vector de ataque, porque cualquiera o todo el mundo, digamos, trata de meterse en ese sistema, ¿sí?, en ese framework, en esa línea que está abajo, ¿sí? Tenemos mayor flexibilidad, ¿sí? Como comentaba, la virtualización crea una nueva capa de infraestructura. Siempre hablábamos de red, después de la red venía un nivel un poco más arriba de sistema operativo, aplicaciones, datos, lo que nos han enseñado toda la vida. Bueno, ahora, entre lo que sería ese esquema, abajo se agrega una nueva línea, ¿sí?, una nueva capa, que es la infraestructura de virtualización. Y a su vez en esa infraestructura de virtualización tenemos redes virtuales que armo adentro, no VPN, sino redes virtuales adentro de, digamos, mis servidores virtuales. Hay firewall virtuales, IDS virtuales, ¿sí? O sea, ya empieza a haber toda una tecnología virtual. Si hoy quiero comprar un firewall virtual, y lo quiero comprar, por ejemplo, a Cisco, voy a Cisco, lo compro por internet. ¿Y qué me bajo? Un archivo. Sí, un archivo, que es el archivo, es el firewall virtual. Lo bajo, download, lo cargo sobre mi hypervisor, lo levanto y empieza a funcionar. O sea, ya empieza a funcionar. De hecho, muchos sistemas, cuando uno los compra hoy en día, ya vienen virtualizados. Dice, quiero comprar tal aplicación, la compras, la pagaste, link para bajar en la máquina virtual donde ya está todo instalado y funcionando. Entonces, tenemos mayor flexibilidad, pero tenemos más riesgos, ¿sí? Los entornos virtuales también, el otro punto es que son dinámicos por diseño. Están pensados para tener movilidad, ¿sí? Y ahí viene el punto. Hoy en día, ¿quién administra los entornos de virtualización en su empresa? ¿Los administra el sector de auditoría? No. ¿Seguridad informática? No. ¿El área de IT? ¿Sí o no? O sea, el área de IT, su objetivo es el delivery, producir, desarrollar aplicaciones que funcionen, ¿sí? Seguridad y muchas veces auditoría llega tarde en lo que es este esquema o este entorno, digamos, cómo fue diseñado, ¿sí? Y a IT lo que le interesa es dar, digamos, soporte a las aplicaciones, operaciones, sin ningún inconveniente. Tenemos una facilidad muy grande de crear y clonar máquinas virtuales, que es lo que yo comentaba al principio. Hoy, un administrador de la plataforma virtual, o sea, no el DBA, no el administrador del sistema, no la gente de seguridad, la persona que está encargada de administrar la infraestructura virtual, entra a la consola, se para sobre un servidor virtual, lo copia, lo clona, ¿sí? Y una vez que lo clona, lo baja, se lo baja a su propio equipo y se está robando, o sea, sacando todo el servidor, con los datos adentro, con absolutamente todo. ¿Quién se entera de eso? Pregunto. ¿Alguien está viendo los logs de lo que hace la gente que administra la parte de virtualización? La respuesta es no. Por lo menos lo que nosotros conocemos, nadie los ve hasta que pasa algo, obviamente uno va a buscar a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, ahí hay un riesgo importante porque nos permite crear máquinas virtuales, clonarlas,
¿sí? Sin tener un control en general. De hecho, tenemos muchos clientes que tienen gran cantidad de servidores y nos dicen, me dicen, mira, de los servidores que tenemos 1.300 servidores, hay 60 que nosotros mismos, IT, el famoso inventario de servidores, no sabemos qué hay. Porque la gente por las facilidades, bueno, créame un servidor virtual, copiame los datos que hago pruebas. Y ese servidor quedó prendido, funcionando, cuando el proyecto se bajó, pero quedó funcionando todavía con datos críticos adentro. Entonces, estamos, digamos, complicados. Y los intrusos internos, que ese es uno de los puntos más críticos, pueden generar daño rápidamente, ¿sí? O sea, muy rápido alguien internamente o externamente que logre acceder a la consola, realmente puede generar un daño muy fuerte a las organizaciones. Los casos que nos ha tocado investigar, incidentes de seguridad en entornos virtuales, pasa esto. Entonces hay que empezar a manejar. Hoy en día, el administrador de la plataforma virtual tiene un poder realmente muy, muy, muy grande. Si está en auditoría, empiecen a controlar a ver qué está haciendo, qué es lo que hace esa persona, qué hacen básicamente con esos sistemas. Bueno, estas son algunas búsquedas en ISS.net, en Mitre, de las vulnerabilidades que les comentaba. Acá arriba estas 259 vulnerabilidades, ustedes las pueden buscar tranquilamente, están en internet, para ver todas las vulnerabilidades que hoy en día existen, ¿sí? Sobre entornos de VMware o de distintas plataformas. Como yo dije, las charlas me gusta darlas más técnicas, trato de que no sean tan de bajo nivel, pero bueno, algunos dibujitos técnicos hay que poner, ¿sí? Pero que más o menos se entiendan. Si no, levantan la mano, preguntan, ¿sí? Directamente levantan la mano y dicen, ¿qué es storage? Lo digo, no hay ningún problema, lo explico, ¿sí? Básicamente un entorno virtual se compone de una siguiente forma. Las compañías usualmente compran 2, 3 o 4 hosts, básicamente, o servidores Blade, donde corren las infraestructuras virtuales, ¿sí? Usualmente compran un storage aparte, un storage, no sé, de HP, EVA, de IBM, hay distintos, de EMC, distintas marcas de storage. Uno compra un storage, compra distintos hosts donde van a correr los servidores virtuales, conecta esas cajas que son los hosts al storage, ¿sí? En el storage están almacenadas las máquinas virtuales, ¿sí? Y usualmente lo que hacen estos hosts donde corren los servidores virtuales tienen varias placas de red. Una placa de red usualmente es la red de storage, donde están conectados acá. Entonces cuando en este host tengo 3 máquinas virtuales corriendo, la realidad es que las tengo corriendo en memoria. Físicamente están en este storage. Cuando las levanto, se levantan acá están en memoria, pero físicamente están en el storage. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Tengo otro host que también tiene 3 máquinas virtuales, o 4, 20, o las que sea, y también está conectado en la red de storage, ¿sí? También, a su vez, hay una red de management, ¿sí? De administración, que debería estar separada de la red interna para acceder a los entornos, a los servidores virtuales. ¿Por qué debería estar separada esta red de management de la red interna? Porque por la red interna es donde toda la gente entra a estos servidores virtuales que está acá arriba. Si usamos esa misma interfaz de la red interna que la red de management, también podemos entrar al management de los hypervisors, básicamente de los sistemas operativos digamos, a este nivel. Hay una red de management para administración y la red interna, ¿sí? ¿Cómo funciona? Particularmente para el caso VMware, que es el que tiene prácticamente el 80% del mercado, uno instala un servidor que se llama vCenter, ¿sí? Usualmente el vCenter se integra con el Domain Controller, donde doy de alta usuarios. Digo, bueno, el usuario Julio va a poder, es administrador de lo que es la parte de infraestructura de virtualización, Pepe puede visualizar y sucesivamente. Y este vCenter es el que se conecta contra estos equipos, ¿sí? Y para administrar esto hay un cliente que se llama vSphere, en el caso particular de VMware, donde desde este cliente yo me conecto a este vCenter, ¿sí? Monitoreo, defino qué quiero hacer, subo, bajo servidores, creo, hago lo que se me ocurra. Entonces, el administrador tiene este cliente, se conecta hasta acá y desde acá entra a los distintos equipos sin ningún inconveniente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, hasta ahí, básico, ¿sí? No, como pregunta, ahí el Domain Controller lo tenés afuera de las máquinas virtuales. Sí, puede ser que el Domain Controller esté adentro, exactamente, sí, lo puse ahí como para, en realidad más que nada porque es uno que se utiliza a nivel de autenticación, pero el Domain Controller usualmente está virtualizado, ¿sí? Ahí hay discusiones, hay gente más purista de tecnología que te dice, el Domain Controller principal lo tengo en un servidor físico, y el Domain Controller, los otros Domain Controller que tengo aparte de backup, los tengo en máquinas virtuales, ¿sí? Ahí cada compañía lo implementa como desea, ¿sí? Pero este puede estar acá tranquilamente sin ningún inconveniente, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Esto es básico,
¿sí? Tuve una sobrina de 5 años que hoy en el jardín ya le enseñan todos estos conceptos de virtualización, ¿sí? Más allá de manejar el iPad. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tenemos logs en todo esto? ¿Sí? En todos lados. Esa es una de las grandes ventajas. Todas estas cosas que tenemos nos generan logs. El storage nos genera un log. Este host nos genera un log. Este otro host nos genera un log. Estos hypervisors nos generan un log. El firewall que tenemos acá nos genera un log. Esto nos genera un log. O sea, cada cosa que tenemos nos genera logs. Distintos tipos de logs y eventos, pero nos generan logs. Ese es el primer punto o concepto importante. Tenemos logs en el storage, como decíamos, que para acceder hay que acceder a bajo nivel. Logs en el firewall interno, en el domain controller. Este que está acá, que son los logs, básicamente, si es que lo tenemos integrado con Active Directory. ¿Sí? Logs en el equipo cliente, de acá, a ver quién se conecta. En el vCenter y en los distintos hypervisor que están acá. ¿Sí? Es decir, tenemos logs en todos lados, ¿sí? Que esa es una de las primeras ventajas. Cuando hablamos de logs en el storage, que es este que está acá abajo, el primer punto es cómo entramos a ese log. Los logs de storage, aunque no lo crean al día de hoy, son de este estilo, bien toscos y bien básicos en archivo de texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el storage es una aplicación que está funcionando. En muchos casos los storage en sí, este que está acá, tiene una función de administración, que yo puedo entrar al storage a bajo nivel, usualmente vía un web server, ¿sí? Usualmente con el usuario admin, con password admin. Eso es lo que los storage, digamos, vienen. Cuando nos configuran el storage, queda con ese usuario y ese usuario, digamos, funcionando. Entonces, pero bueno, una de las medidas de seguridad obviamente es que ese password se cambie, ¿sí? Pero entro con ese usuario y ese password y lo que me interesa es que puedo ver logs, ¿sí? ¿Qué logs puedo ver? Simplemente cuando entró el usuario, desde qué IP, ¿sí? Que hizo, no sé, conectó un Blade o hizo algún tema, que tal equipo estaba funcionando, que a esta hora el administrador se fue, que volvió a entrar. Fíjense que el administrador entró de la IP 103, ¿sí? A las 14:50 y el 30 de septiembre entró de las 102 a las 17:45. Dato muy básico, hay 2 IPs, ¿sí? O sea, 2 lugares físicos donde el administrador está entrando de 2 lugares distintos. ¿Sí? Entonces ahí o hay 2 personas que tienen la password de administrador o se está cambiando la IP, una de las 2 datos. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Qué conclusión básica y tonta podemos sacar de este ejemplo? ¿Sí? Pero bueno, tenemos logs a bajo nivel. Nos quedan las IPs, las actividades que realizaron. ¿Sí? Depende mucho del storage que tenga, pero tenemos ciertos logs. O sea, cuando hay un incidente hay que ver qué pasó en el storage. Recordemos que el storage, como decíamos, guarda físicamente las máquinas virtuales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? El otro lugar donde hay logs es en el firewall interno. ¿Sí? Si tenemos un firewall interno que nos protege esta LAN de administración, la que vemos acá, para que no cualquiera ¿sí? pueda entrar a administrarme mis hypervisors, ¿sí? Y eso es importante que tiene que estar, porque si no cualquier persona de la red se me puede conectar al hypervisor. Yo hace un ratito dije la mayoría de los hypervisors están basados en Linux, ¿sí o no? Linux, digamos, un sistema operativo. Si yo me quiero conectar a un Linux en forma remota, ¿cómo me puedo conectar? ¿A qué puerto me puedo conectar en un Linux en forma remota para intentar entrar a ese Linux? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Cómo entro a un Linux si quiero conectarme a un Linux? Por Telnet, que es 23, y si que 23 es inseguro porque viaja todo en plano, y si no, es SSH, que es el puerto 22. Bueno, hoy todos los hypervisors tienen el puerto 22 de SSH abierto. Entonces, obviamente uno si quiere puede conectarse a este hypervisor a bajo nivel, ¿sí? Si es que no tengo un firewall que me lo controle, desde cualquier máquina de red interna directamente entran a estos hosts que están acá, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener un firewall que filtre quién se puede conectar a los hypervisors y no cualquiera se pueda conectar, ¿sí? Al puerto 22. Obviamente, al ser hypervisor es un sistema operativo, al ser un sistema operativo tiene usuarios y password por defecto. También, si no cambiamos los passwords por defecto que vienen, también alguien puede entrar a nivel del sistema operativo. Igual esto no es una charla de cómo asegurar un entorno virtual, que hay muchas, pero es más cómo vemos los logs. Acá tenemos logs del firewall. En este log lo que vamos a tener es tráfico autorizado, o sea, yo tengo acá un log y alguien intenta conectarse a la red de administración y no puede, bueno, voy a por lo menos tener un registro de qué pasó. Intentos de conexión, IPs orígenes, de dónde se conectaron, horarios. O sea, voy a poder ver qué está pasando, ¿sí? El log del firewall me sirve para eso, ¿sí? Después tenemos el log del domain controller, ¿sí? Como él había comentado, tenemos el domain controller acá arriba, que puede estar acá adentro como un servidor virtual.
Y en el Domain Controller, la mayoría de las veces cuando las compañías implementan Hyper-V propio de Microsoft, obviamente se integra nativamente, sino VMware también se integra, ¿sí?, con el Domain Controller. ¿Sí? Los usuarios del vCenter de la aplicación para administrar todo el entorno virtual se integran con Active Directory para no tener que tener otros usuarios y password más. Al integrarse con Active Directory, que es más cómodo la administración de los usuarios, perfiles y todo, ¿sí?, tengo el log del Domain Controller, el Security de BTX, donde tengo la información de qué usuarios se conectaron, desde qué equipos, con qué horario, qué tipo de acceso tuvieron. Es decir, ya en el Domain Controller, si lo tengo integrado, voy a tener los logs de los usuarios administradores que administran la plataforma, digamos, virtual, a ver cuándo entró, desde qué lugar, desde qué IP, o sea, ya tengo más logs. Fíjense la cantidad de logs que vamos teniendo. ¿Sí? En el propio equipo de administración, ¿se acuerdan que yo había comentado acá, en este gráfico, que tenemos una PC donde tenemos el cliente de vSphere? El cliente es un programa que yo no instalo, lo puedo instalar en cualquier PC. ¿Sí? Desde ese cliente me contacto al vCenter. Ese cliente o ese programa también genera logs, ¿sí? Nos genera bastantes logs, ¿sí? Si suponemos que desde una PC particular de un administrador se generó un incidente, podemos investigar esa máquina. Esa máquina nos genera logs, obviamente, a nivel propio del equipo, podemos buscarlo por fechas, de archivos borrados, creados, accedidos, podemos buscar archivos propio del sistema, el Security BTX, pero específicamente tenemos los logs del vSphere, que están en el nombre de usuario. Si el usuario es Pepito, será Pepito, appdata, local, VMware, BPX. Dentro de este directorio tenemos los logs locales, ¿sí?, de qué es lo que hizo el administrador que estaba acá. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, acá tenemos un administrador y entró, hizo cosas, localmente se va guardando en un log todo lo que va haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y queda guardado localmente en ese directorio. Ahí se guardan los logs directamente, ¿sí? A menos que este me lo haya borrado. Si hizo alguna macana y sabe que acá hay logs, puede ir y borrarlo si quiere, ¿sí? Pero ahí tengo logs, ¿sí? Pero donde tenemos más logs y es más interesante ver la parte de logs es en el propio vCenter. Del vCenter, como les decía, es el servidor, digamos, desde donde administramos toda nuestra infraestructura virtual. Es como con el vSphere me conecto a este vCenter y el vCenter es el que, digamos, guarda toda la información y donde se almacenan los logs más críticos, ¿sí?, del sistema. También, obviamente, si es un vCenter, tenemos distintos logs de Windows, ¿sí? El vCenter, recordemos, es este equipo que está acá. Yo de acá me conecto, ¿sí?, con un cliente y este es el que guarda muchísimos logs. Este es el que hay que ponerle más foco cuando hay un incidente. Ahora, cuando yo voy al vCenter, ¿sí?, y quiero ver los logs y quiero analizar los logs, me va a decir no hay logs. Primer punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un tema de performance, los logs no se van generando todo el tiempo, sino hay que exportarlos. ¿Sí? Eso es una de las primeras características que tiene la parte, digamos, de VMware. Para acceder a los logs hay que exportarlos, ¿sí? Si administro esto, digamos, dentro de lo que es el vCenter, elijo la parte que se llama System Logs, que es una opción de administración que tengo, elijo esta opción. Una vez que la elijo qué logs quiero exportar, marco todos obviamente, después elijo sobre qué, sobre toda mi infraestructura si quiero, y le doy OK, y lo que va a hacer el sistema es, va a agarrar, ¿sí?, recordemos que el vCenter es este, una vez que le iba a exportar log, va a agarrar los logs del vCenter, de este hypervisor, de cada máquina virtual, de todo esto, y lo va a exportar y lo va a guardar localmente. ¿Se entiende cuál es la idea? Va a tardar 5 o 10 minutos de acuerdo a lo que tenga, y me va a hacer esa tarea. Esa tarea, vuelvo a repetir, por defecto los logs no están, hay que exportarlos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Elijo los logs, elijo todos, porque acá tengo muchísima información, sobre qué servidores los quiero exportar, marco todos y ahí me va a hacer todo el trabajo de exportarlos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Sí? Miren que ahora hasta acá es simple, ahora viene la parte más complicada. ¿Sí? Porque, digamos, esto obviamente no es... Lo vemos virtual, todo muy lindo, pero siempre hay que ponerse a leer texto, ¿sí? Excepto que armemos el conector para la herramienta, digamos, esa, ¿sí?, y funcione, digamos, y lo podamos manejar. Pero hasta hoy hay que agarrar el Notepad, ¿sí? Una vez que exporté los logs, digo, hago todo el proceso, va a decir, en 5 minutos van a estar los logs. Bueno, ahí esperamos un ratito, tranquilito, vamos, tomamos café, volvemos, vemos un video en YouTube, estamos tranquilos, bueno, ya tenemos los logs, perfecto. Cuando voy a ver los logs, este vCenter, los logs que me genera,
me genera 3 archivos. Siempre cada vez que acá estoy, vuelvo a recordar, vuelvo a repetir, estamos investigando algo que sucedió en el entorno virtual y quiero saber qué pasó, ¿sí? Quiero ver los logs en la parte de vCenter, exporto los logs, me va a exportar los logs, y una vez que los exporto me va a generar 3 archivos. Siempre te genera 3 archivos. El primer archivo es un archivo zip, ¿sí? Específicamente que tiene toda la actividad realizada en el vCenter. El vCenter, recordemos, es este que está acá. O sea, toda la actividad que se hizo acá de conexión, todo lo que se hizo en el vCenter. Ese es el primer log que nos va a generar, ¿sí? El segundo es un archivo TGZ. No es zip. ¿Qué será TGZ? ¿Me suena alguno TGZ? Comprimido y, digamos, un tar y GZ. Eso es del mundo Unix/Linux, ¿sí? Entonces, un archivo TGZ me va a guardar los logs de cada host. O sea, esta hypervisor que yo tengo, si tengo acá 2, ¿sí? Si tengo uno solo me va a generar 1, si no me va a generar 2, por cada hypervisor que tengo me va a generar los logs de eso. Es decir, me va a traer todos los logs de ahí directamente, ¿sí? Y después un archivo zip con los logs del vSphere. ¿Se acuerdan el cliente este que hablamos que está por acá? ¿Sí? También me va a generar los logs de todo lo que se hizo con la parte de administración. Es decir, me genera 3 archivos de logs. Fíjense el tamaño. Cuando un archivo ocupa 231 megas compactado, otro 12 megas compactado y otro 700K compactado. 700K obviamente es la actividad del cliente, algo muy chiquitito, ¿sí? Esta otra, que es el TGZ de cada host, es menos, y toda la actividad en el vCenter, muchísimos más. 231 megas compactados. Cuando los descomprimimos, nos va a dar más o menos 1 giga y medio de log. ¿Sí? Por eso digo que necesitamos empezar a trabajar con herramientas porque tenemos mucha data. ¿Sí? Hasta acá tenemos 3 archivos. Ahora, específicamente los logs del vCenter, que es el primero de los todos, estamos agarrando el primer archivo, cuando tomo ese archivo .zip y lo abro, ¿sí? Me va a generar 1,5 o 2 gigas de logs, de todos los logs de todo lo que pasó. ¿Sí? Esos logs tienen logs de lo que se les ocurra, de cuándo el equipo se prendió, se apagó, la performance, de todo lo que ustedes quieran. Cuando hay que hacer una investigación forense específicamente o analizar qué pasó puntualmente, hay que ir dentro de ese directorio. Cuando lo abro, me va a crear un directorio logs, bpxd.log.gz. ¿Sí? O sea, me va a generar toda una serie de archivos. O sea, tengo que ir a este directorio logs bpxd y ahí voy a tener archivos que arranca obviamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va creciendo, ¿sí? Exponencialmente todo el tiempo, ¿sí? Hasta que, digamos, para. ¿Sí? Cada uno de esos archivos, ¿sí? bpx 434, 433, 3231, ocupa más o menos 5 megas, ¿sí? Y lo que tiene adentro guardado son los logs de todo lo que se hizo específicamente en el vCenter, toda la actividad, particularmente lo de este log bpxd, toda la actividad que los administradores o la gente que entró hizo sobre el sistema. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? O sea, el resto de otros logs es de performance, de manejo, de uso de memoria, de acceso a disco, ¿sí? Son logs más técnicos. Lo que nos interesa a nosotros son los logs que están dentro de este directorio. Por eso la idea de esta presentación es que les quede como experiencia dónde ir a buscar logs después, por eso está más detallado. Una vez que tengo estos logs específicamente, si quiero puedo abrir este archivo. Obviamente estos tienen fecha. Y de acuerdo a la fecha puedo ir sabiendo cuándo fue, de ayer, antes de ayer, hace 5 días, 6 días. ¿Sí? Dentro de estos logs se encuentra toda la actividad que realizaron los administradores. Entonces, de vuelta, cuando abro un archivo de esos y abro el log, me encuentro con un archivo de texto muy básico y muy simple, ¿sí? Donde tengo toda la información de todo lo que va sucediendo. ¿Sí? Específicamente en lo que es el sistema operativo o el hypervisor VMware, ¿sí? Cada sesión, ¿sí? Porque internamente cuando yo me autentico, por ejemplo, que es el usuario admin del Active Directory 1, ¿sí? Lo que le genera es lo que se llama un Operation ID. Este número que está acá chiquitito al principio, ¿sí? Identifica cada sesión. Entonces, si yo estoy investigando, pues puede ser que el usuario admin entre 2 veces, 3 veces, 4 veces a la misma vez. Puede ser que un usuario entre con un cliente, otro de otro, no sé, el que administra la red virtual entró y tocó algo, entonces al mismo tiempo. El Operation ID define qué es lo que este E7AC5231 define cada sesión de forma unívoca. Entonces,
yo lo que tengo que hacer es investigar y decir, bueno, a ver, si hubo un incidente, más o menos a qué hora fue, quién fue el usuario que entró, y puedo filtrar por usuario. Una vez que filtro por usuario, puedo sacar el Operation ID y decir, bueno, filtro por Operation ID para ver todo lo que el usuario hizo. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué puede hacer de todo? ¿Ves? Acá entró, salió, pero por ejemplo, si nos fijamos en esto, este mismo E7AC5231, que es un usuario que entró, específicamente lo que hizo es Entity Destroy o Virtual Machine Destroy, básicamente borró un servidor virtual. ¿Sí? O sea, los logs propios VMware tienen su propio formato y su propia forma de ver las cosas. ¿Sí? Uno dice, bueno, hizo un delete de un servidor. ¿Cómo es un delete de un servidor? Hay que buscar bin virtualmachine.destroy. ¿Se entiende? Entonces yo quiero saber, si tengo mis logs, a ver quién borró un servidor, busco esto, me va a decir, este ID hizo ese borrado de servidor. Y con ese ID puedo ir hacia atrás a ver quién fue el que entró y a qué hora y desde qué equipo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Y eso todavía no es tan técnico. ¿Sí? Entonces con esto podemos ir manejando las cosas. Obviamente VMware tiene mucha información de qué es cada uno de esos temas. Si yo quiero, por ejemplo, investigar quién me apagó un servidor, tengo que buscar Virtual Machine Power Off. Si alguien rebooteó un equipo, si por ejemplo me resetaron una máquina, si una máquina fue prendida, si por ejemplo alguien me copió, ¿se acuerdan que yo decía si alguien me hizo un clonado de una máquina? ¿Sí? Bueno, buscar Virtual Machine Create Snapshot, busco este string en todos estos logs que están acá y me va a aparecer cuando alguien, ¿sí?, creó una máquina o clonó, mejor dicho, una máquina virtual. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, que son auditores o algunos son auditores, saco esos logs, los analizo, busco en todos a ver quién me creó un snapshot de una máquina virtual o quién borró, ¿sí?, una máquina virtual, quién hizo un destroy de una máquina virtual. Una vez que lo tengo, busco el Operation ID, che, fue este Operation ID, che, ¿y quién fue? Voy hacia atrás, ah, mira, fue el usuario Pepito, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Algo importante es que en este log específicamente, cuando empezamos a buscar, me va a decir que se conectó el usuario a D1 admin, pero no me va a decir la IP de donde se conectó. ¿Sí? Los logs específicamente de vCenter no me guardan la IP, la estación origen. Si quiero buscar esto, tengo que irme a empezar a centralizar con los clientes con los logs de Domain Controller. Por eso hay que empezar a hacer correlación de logs. ¿Sí? Cuando hay un incidente en un entorno virtual, no me sirve solamente un log, sino que tengo que empezar a correlacionar. O sea, tengo tal dato, tal otro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? O sea, tenemos el Operation ID que me identifica cada sección de forma unívoca, que puedo buscar a ver qué pasó y puedo buscar ciertas cosas. Si alguien creó una máquina virtual, si alguien borró, ¿sí? Entonces, si alguien, por ejemplo, creó un snapshot, ¿sí?, y después de un tiempo lo copió y después lo borró, bueno, ahí tengo para ir a buscar quién me creó me clonó una máquina virtual y si la clonó. ¿Dónde existe el nombre de la máquina virtual? Bien, ese es un punto importante. Cuando vos empezás a esto, el nombre de la máquina virtual es este. B2A7D62F12A446, ¿no? Ese es el servidor de sueldos. Sí, o sea, ahí viene otro punto y excelente tu pregunta. ¿Dónde mapeo que este que está acá, el B2A7D6, bueno, con todo lo que sigue, es el servidor de sueldos? ¿Sí? Bueno, no está en este logs, no está en el log este de BPX, como les contaba, en este log en particular. Yo les comenté que acá había los logs de la actividad que hicieron los usuarios. Hay otros logs acá, por ejemplo, de acceso a disco y todo, donde te mapea cuál es este equipo, cuál es el ID que tiene o el nombre que vos le diste, ¿sí?, en ese punto. Está dentro de logs BPXD. Ahora después, al final hay un cuadro que voy a mostrar, que es en realidad un link de VMware donde te dice qué logs hay en qué lugar y todo, porque es un mundo realmente en esto. O sea, cuando uno empieza a ver esto, imagínense 1,5 GB de logs de lo que quieran, ¿sí?, pero está ese tema. El problema que hay es que faltan todos estos temas. O sea, falta, bueno, pero acá tengo el usuario y el ID de operación, pero no tengo la IP. O tengo que me borró una máquina virtual, pero no tengo cuál. ¿Se entiende? Entonces, como que falta información, ¿sí? Le estoy dando ideas para desarrollar. De hecho, hay un producto que por ahí, si ustedes trabajan con entornos virtuales, que se llama BIM, no sé si alguno lo escuchó, BEEAM, ¿sí? BIM. Bueno, BIM es una compañía que desarrolla un módulo para hacer todo este entrecruzamiento, juntar logs, hacer backups y todo.
¿sí? Aprovechando todas estas cosas, ¿sí? Ese punto. Pero esa es la máquina virtual, si lo ves. Falta, digamos, la relación con el otro punto, ¿sí? Y estas son las actividades que puedo buscar. Obviamente son algunas, hay muchas más que puede haber en ese caso, ¿sí? Hasta acá tenemos los logs, como decíamos, de el vCenter, que es el primero de todos. Después tenemos los logs de cada host, que es el hypervisor que tengo definido. Cuando estos logs del hypervisor que vienen definidos vienen en ese formato TGZ, también si quieren los puedo bajar vía SSH en general, y dentro de esos logs lo que nos interesa es uno que se llama /var/log, que tenemos muchísima información de lo que está, digamos, de lo que está acá, ¿sí? Acá también, si quiero, tengo la identificación de cada uno de los, digamos, del servidor, cómo se llama con ese ID, que lo puedo buscar también acá, ¿sí? Ahora, la información de qué es cada uno de esos logs en particular, la tenemos en este artículo de Knowledge Base, donde tenemos cada log, qué cosa es, qué significa, ¿sí? Piensen que mucho de esto, en todo lo que es la parte de lo que es hypervisor y todo, son cosas nuevas, ¿sí? Entonces, la gente que programa esto y que trabaja lo va desarrollando, programando, y no está pensando en, bueno, voy a guardar tal log, tal otro, o sea, guardan y guardan todo. Por eso, voy un poquito más atrás, cuando llegué acá dije, acá uno puede seleccionar qué tipo de logs quiere. Si estamos haciendo una investigación forense, yo les recomiendo llévense todos, ¿sí? Expórtenlos y ahí empiezan a investigar, ¿sí? Va a desechar qué pasa, ¿sí? Los logs del hypervisor es los logs de lo que pasa técnicamente, ¿sí? A este nivel, ¿sí? A este nivel que estamos acá, ¿sí? Como para analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Son logs obviamente a nivel de Linux, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sistemas operativos Linux, ¿sí? A bajo nivel. Pero ahí tenemos el log de autenticación, ¿sí? El log de acceso de host, shell, distinta información, digamos, de cada caso para saber qué pasó, ¿sí? Cuando realizamos una investigación forense, ¿sí? De ahí son algunas recomendaciones en sí, hasta ahora vimos que hay muchísimos logs, o sea, muchísimos datos, muchísima información. Entonces, cuando nos toca realizar una investigación forense en entornos virtuales, el primer punto es obtener los logs de todas las fuentes existentes. O sea, cuando llegamos y bueno, a ver, necesito el log de acá, de acá, de allá. Si uno empieza a buscar solo logs de un solo entorno o de un solo lugar nada más, por ahí le va a faltar información. Como decía, bueno, tengo el log de, no sé, de la parte con todos los Operation ID, pero no tengo la IP. La IP por ahí la saco de los logs del Domain Controller si lo tengo integrado. Si no lo tengo integrado, tengo que ir a buscar cuáles son mis administradores, estos 5. Bueno, voy a ver los logs de los VFIR, que son los clientes de cada uno de esos 5 para poder buscarlo, ¿sí? Hacer entrecruzamiento de los mismos. Ese es otro punto, por eso comentaba lo del software de la presentación anterior. Hoy no hay herramientas que hagan ese entrecruzamiento, no existen. Hay que hacerlo a mano, ¿sí? Usando un Excel, una base de datos, sacando los datos, empezando a juntar y empezar a analizar y a entrecruzar esos datos. Nuestra recomendación es buscar por usuario, por fecha aproximada del evento, es decir, si estamos investigando que alguien, y no sabemos quién, no sé, apagó los servidores justo el viernes a las 2 de la tarde, o no sé, una entidad bancaria, o borró servidores, o clonó información, hizo algo, bueno, hay que buscar por fecha aproximada, por usuario. Si sospechamos de un usuario, podemos buscar también por tipo de incidente. Bueno, si quiero buscar quién hizo snapshot, o sea, quién clonó básicamente máquinas virtuales, quién apagó máquinas virtuales, si puedo buscar toda la historia, una fecha predeterminada. Usualmente cuando hay un incidente tenemos una fecha, pasó tal día, tal hora, bueno, acotarlo, la búsqueda de esa fecha, ¿sí? Después buscar las actividades de ese usuario, de esa sesión, por Operation ID. ¿Sí? Yo les mostré este log acá muy simple, chiquitito. Piensen que cada uno de estos logs ocupa megas y megas y megas y megas de información, ¿sí? En línea, una línea debajo de otra con toda la información que tenemos. Entonces, como recomendación, ¿sí? O sea, obtener los logs de distintas fuentes, entrecruzar los datos, buscar por usuario, por fecha, ¿sí? Por rango de fechas, dentro de esos logs y empezar a buscar por Operation ID, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Imagínense todo esto explicárselo a un escribano. Que ustedes le dicen, bueno, hicimos todo esto y logramos que Pepito es el que hizo tal comando y borró tal cosa. El escribano también dice, qué bueno. ¿Sí? O sea, todo esto es una investigación técnica. O sea, acá nos sentamos nosotros, sacamos los logs, los exportamos, los llevamos a la PC, los sacamos, empezamos a buscar, sacamos esto, filtramos, sacamos tal tema, el usuario tal, se lo ve en tal fecha, buscamos más información. Esto obviamente se retroalimenta, como ustedes hacen
che, el usuario tal o en la fecha tal había 2 usuarios, che, veamos qué hizo antes el usuario. Veamos en esa fecha a ver qué otra cosa más pasó. Que por ahí decimos borró o apagó 2 servidores, pero mientras tanto clonó y se llevó otros. ¿Se entiende? Fue por una distracción o algo, entonces podemos buscar. Todo esto es una investigación técnica. Si esto o hay algún tema y entra la parte legal, ¿sí? Digamos, porque hay alguna investigación legal, una investigación interna, es muy importante sumar a un esquema de gente para que entienda todo esto que estamos haciendo y explicándoselo, porque todo esto después tiene que ser evidencia, que tiene que ser presentada, que tiene que ser que el esquema tiene que saber, esto estamos exportando los logs acá, se generan los archivos, ¿sí? No es como, por ejemplo, en Windows que digo, bueno, el archivo es este, el, no sé, security.btx, con esta fecha lo copio, lo guardo, saco un hash y ya está. En este caso, particularmente de lo que es el vCenter, hay que exportar los logs. ¿Me siguen hasta ahí que hay que exportarlos? Y esa exportación de logs es en este momento. Lo exporto y me va a dar un resultado. Si después que lo termine de exportar, vuelvo a exportarlos de nuevo, me va a dar otro resultado distinto porque me va a agregar los últimos segundos que faltó antes, ¿entiende? Entonces, si saco el código, digamos, el CRS o saco una firma digital de eso y todo, va a ser distinta cada vez que lo exporte. ¿Se entiende cuál es la idea? Eso es complicado para explicarse un esquema, pero hay que tenerlo en cuenta que es así. No es que puedo traer los logs, hay que exportarlos y en el momento de la exportación junta todo y me lo guarda en un lugar. Eso es lo que hace el sistema en sí, ¿sí? Eso como truco o manejo. Y después como última recomendación, ¿sí? Configurar lo que se llama el Log en Mode Information, ¿sí? Por defecto, lo que es específicamente la plataforma VMware, genera logs en distintos niveles, ¿sí? O sea, hay niveles de, no sé, de modo debug, ¿sí? Perdón. Hay niveles en modo debug, niveles en modo, sí, más avanzado. El nivel Information es un nivel 3, que es el que viene por defecto. Es el que tiene que ser porque ahí tenemos la información justa. Si vamos a un nivel 4, ¿sí? Le va a generar muchísimos más logs y más cosas que no tienen sentido. Si vamos a un nivel 2, va a obviar cierta información que necesitamos, ¿sí? Definir algo muy importante, y esto es algo clave en entornos de virtualización. Definan la política de retención y rotación de logs. Si no, por defecto, son 30 días. O sea, si alguien hace algo y pasaron 30 días, no hay más logs. O sea, van a exportar logs y van a tener los logs de los últimos 30 días a hoy. Hacia atrás dejaron de existir. Así funciona por defecto. Entonces, algo muy importante, si tiene una plataforma virtual, define esta política de retención y rotación de logs. Como vieron, los logs ocupan espacio. Entonces hay que sentarse y charlar con la gente de sistemas y decir, bueno, pongamos un nivel de rotación de 90 días, ¿sí? Por lo menos para guardar, tener los últimos 90 días, 180 de acuerdo a cada organización. Pero esto es algo clave. Si no, van a tener los últimos 30 días nada más, ¿sí? Habilitar lo que se llama la compresión de logs, ¿sí? Cuando uno habilita la retención y rotación, uno puede habilitar que los logs se compriman. Entonces ocupan menos espacio, pues son, como les decía, archivos de texto que ocupan bastante, ¿sí? Utilizar los mismos time servers, o sea, que la hora de todo eso sea igual. ¿Vieron todo el gráfico que veíamos en general? Imagínense si todo esto que es muy lindo, tiene una hora, otra, aunque sea un desfasaje de 5 segundos, ¿sí? Hay que volverse loco o comprar una herramienta que integre todo, nos permita filtrar, agregar más, menos, 5 segundos, 7 segundos. Y lo peor de todo esto es muchas veces cuando tenemos un vCenter y esto en vez de tenerlo acá, lo tenemos en la nube, como comentaba al principio. Mis servidores virtuales están acá, están en la nube, con otra zona horaria. Entonces, atención con la zona horaria, que es muy importante para la parte de logs eventos. Sobre todo si tenemos un servicio en la nube, específicamente en Amazon Web Services, van a ver que la hora que por defecto tienen esos servidores es la hora donde está el data center que les tocó. Puede ser, no sé, GMT-7, sí, acá estamos en GMT-3, ¿sí? Greenwich -3. Si les toca -7, están por San Francisco, si les toca +2, están por Europa, o sea, de acuerdo a donde les toca la hora, es el servidor donde están. Pónganla en la hora de ustedes, ¿sí? Porque si no, después va a ser complicado para poder correlacionar ciertos logs, ¿sí? Y tener, bueno, en lo posible, tener logs centralizados. Esta herramienta que les comento, BEAM, B-E-A-M, es una herramienta aparte, una puede adquirir y nos permite todos estos logs que vemos sacarlos y tenerlos en otro lugar. Porque ¿qué sucede hasta ahora? Piensen que todo esto, estos logs, el administrador de esta plataforma, si quiere, ¿qué puede hacer? Borrarlos. ¿Sí? Entonces, si el administrador se mandó alguna macana o algo, puede ser que los borre. Si los tengo centralizados en otro lado, voy a estar un poquito más seguro.
¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? Por lo menos claro, o sea, hay que ponerle foco a los logs. Cuando tengan algún incidente en virtualización, pónganle mucho foco a todo lo que es la parte logs. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.